Un estudioso de la Biblia se dedicó a revisar y a estudiar todas las oraciones que se encuentran en la Escritura y encontró 21 oraciones que fueron respondidas por Dios y que fueron oraciones muy efectivas porque el Señor las respondió. Pero este autor descubrió que esas oraciones que fueron respondidas no fueron oraciones tan extraordinarias, tan largas, tan llenas de adornos, sino que eran oraciones sencillas, oraciones de corazón, oraciones sinceras, humildes, sin pena, espontáneas, y que no eran oraciones complicadas. Y eso transformó su vida de oración. Porque él dice, muchas veces nosotros creemos que para que el Señor nos escuche nuestras oraciones, tenemos que hacer oraciones parecidas como algunas de los reyes que hicieron en el Antiguo Testamento y que quedaron registradas, que son oraciones de 1 página, 2 páginas, oraciones hermosas, por cierto. Pero él dice, curiosamente, las oraciones que Dios respondió de manera pronta, de manera específica, son esas oraciones que les he mencionado. Por ejemplo, cuando Abraham le pide a su criado que vaya a buscarle mujer a su hijo, este criado hace una oración sencilla, que cuando uno la lee en la Nueva Versión Internacional y en la versión Dios habla hoy, se reduce a esta oración y a esta expresión: Señor, que me vaya bien. Así oró. Así le dijo, sencillamente. Oh, Señor, prospera mi viaje, dice la versión Reina Valera 60. Pero le dijo, Señor, que me vaya bien, en lo que el amo le había encomendado. Otra de las oraciones que el Señor respondió fue la oración de Jacob. Fue una oración muy sencilla, pero venía de lo más profundo del corazón. Cuando el Señor se le aparece a Jacob, Jacob le dice, bendíceme. Solo así le dice. Y el enviado del Señor le dice, es que ya va a amanecer, no puedo bendecirte ahorita. Entonces agrega otra frase, no te dejo ir si no me bendices. Pero esa fue la frase, esa fue la oración. Hubo otra oración que el Señor contestó y que era una oración directa. Cuando el Señor se le aparece a Gedeón, Gedeón sabe que el Señor le quiere llamar a un ministerio, le quiere llamar a hacer algo por Israel, pero él le hace una petición directa. Señor, dame una señal. Dame una señal. Y el Señor le dio una señal, y después le dio otra señal, y después le dio otra señal. Dios contestó esa oración. Cuando uno ve la oración que Salomón hace al Señor, cuando Él se le aparece también y le dice, pídeme lo que quieras que yo te lo daré. ¿Sabe cuál fue la oración que hizo Él? Dame sabiduría. Así lo expresó. Y el Señor le contestó, muy bien, por cuanto no me has pedido largura de días, no me has pedido la vida de tus enemigos, y no me has pedido para ti poder, yo te doy lo que me pides, sabiduría, y además te doy fama, poder y todo lo que el Señor le añadió. Pero fue la respuesta a una oración con humildad, pero cortita, dame sabiduría. Cuando el Señor Jesús estaba con los discípulos y les habló acerca de la oración, hubo alguien que le hizo una petición así como cuando alguien está frente a frente de manera muy familiar
le dijo, Señor, enséñanos a orar. Y en el acto Jesús le dijo, ustedes van a orar así. El Señor le contestó esa oración, esa petición. Y una petición que impresiona en la Escritura es la oración de Bartimeo el ciego. Que cuando oyó que Jesús venía, él empezó a clamar a Jesús y le decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y él lo escuchó. Solo esa era la frase que él decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor oyó la voz, porque este hombre no solo clamaba con los labios, sino clamaba con el corazón. Era un hombre ciego. Y cuando Jesús pasó con la multitud pasó desapercibida la oración de Bartimeo el ciego. Pero Jesús no. Él oyó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces se detuvo y dijo, tráigamelo. Y le trajeron a Bartimeo el ciego, y cuando lo tuvo enfrente, Jesús le hizo la pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y oiga la oración y la petición que hace Bartimeo el ciego. Le dice, sencillamente le dice que recobre la vista. No hace una larga oración, pomposa oración, como lo hacían los fariseos, sino aquel hombre de lo más profundo del corazón y con aquella necesidad le dice que recobre la vista. Y en el acto Jesús pone sus manos sobre él y le hizo un milagro. Lo que notamos en estas oraciones es que el Señor ve lo profundo del corazón y no tanto las palabras que usamos para orar. Él ve la sencillez, Él ve la humildad con que pedimos. Es más, ve la confianza con que pedimos al Señor sin rodeos. Eso lo vivimos en la vida cotidiana con nuestros hijos. Hace algunas semanas yo tuve una consejería con una familia, esposos jóvenes con dos pequeños niños, uno de 5 años y el otro de 9 años. Estábamos en la oficina pastoral y estábamos escuchando lo que ellos querían que les diéramos consejería y oráramos por ellos. Y estábamos hablando y el niño pequeño, sin pedir permiso, sin hablar de manera formal, en un momento, cuando nos quedamos calladitos, expresó esta petición y dijo, mamá, tengo hambre. Así le dijo. No dijo, disculpe pastor que le vaya a interrumpir, perdona mamito, me puedes dar el tiempo, es que yo quisiera hacer una petición, quiero decir que tengo hambre. El niño, con la confianza que le tenía a su madre y a su padre, y principalmente a la madre, le dijo, mami, tengo hambre. En el acto se tomó una galletita y se le dio. La actitud sencilla y la actitud pura de un niño de hacer una petición y una oración así es la que hace muchas veces que el Señor conteste nuestras oraciones. Cuando aquel hombre entró al templo, no siendo más que un hombre pecador, un hombre que había cometido muchos errores, entró directamente al altar, se postró en el piso y la única oración que podía decir es, Señor, sé propicio a mi pecador. En otras palabras, Señor, ten misericordia de mí que soy pecador. Mientras que del otro lado estaba aquel hombre que empezaban las oraciones así, Señor, te doy gracias porque soy hombre, no me hiciste mujer. Te doy gracias porque soy judío. Te doy gracias porque no soy gentil. Señor, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, adúlteros, ladrones, mentirosos. No, y es más, no soy como ese otro que está ahí, Señor. Señor, aquí estoy yo pidiéndote. Ahí está, ahí sigue la oración del fariseo. ¿Qué dice la historia después de esas oraciones? Que aquel publicano regresó a su casa perdonado, justificado,
que aunque solamente decía una oración, la decía con todo su corazón: Señor, ten misericordia de mi pecador. Mientras que el otro, que oró mucho y mucho y mucho y no fue sincero, regresó a su casa y no regresó justificado. La introducción ha sido un poco larga, pero es para preparar el corazón acerca de la oración que vamos a ver hoy. Una oración que por muchísimos años pasó desapercibida en la Biblia. Que por siglos nadie se fijó en una oración que hizo un hombre que nació llevándolas de perder, que nació en una situación de rechazo, que nació en una situación de dolor, de miseria, de desgracia. Nació en un hogar donde no lo querían y por alguna circunstancia especial o singular, ni su propia madre lo deseaba. Y eso se reflejó en el nombre que le puso. Y esa breve oración que se encuentra en la Biblia, cuando el Señor permite que alguien la descubra y la explique, revolucionó positivamente el mundo evangélico, el ámbito evangélico de la fe, cuando nosotros oímos de esta oración. Yo he titulado el mensaje de esta mañana: una oración muy efectiva, como las otras que leímos. Pero ahora nos vamos a concentrar en esta oración que se encuentra en el primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 al 10, y vamos a leer la Nueva Versión Internacional, aunque si podemos poner también la Reina Valera, la pueden colocar ahí. El primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 y versículo 10, me gustaría que también la leyéramos en esta versión. Muy bien, vamos a leer primero la versión internacional y luego vamos a leer la Reina Valera 60. Dice así la escritura en la NBI: Jabes fue, ¿qué dice?, más importante que sus hermanos. Cuando su madre le puso ese nombre, dijo: con aflicción lo he dado a luz. Jabes le rogó al Dios de Israel: bendíceme y ensancha mi territorio, ayúdame y líbrame del mal, para que no padezca aflicción. Y Dios le concedió su petición. Vamos a leerlo ahora en la Reina Valera 60, los versículos 9 y 10. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Este hombre, para comenzar, su destino, vamos a usar la palabra destino en el sentido amplio, su futuro no era un buen futuro comenzando en su propio nacimiento. En ese tiempo todas las mujeres tenían los partos con dolor. Y las madres que han tenido dolor saben lo que es ese dolor. En ese entonces no había anestesia, no había oportunidad de cesáreas. Mi esposa tuvo a nuestras 2 hijas con cesárea y la verdad que no sintió de ese dolor. Estaba feliz de no haber sentido ese dolor. Dice que es muy fuerte. Pero esta mujer, al igual que todas en el Antiguo Testamento, sufrían los dolores. Pero el texto lo que quiere decir es
que había un dolor emocional. En otras palabras, Jabes no era un hijo deseado. El texto no amplía, pero cuando se lee bien y se interpreta el contexto, no es que está diciendo, es que tuve dolor, no, tenía dolores de parto. El asunto es que el nacimiento de ese hijo le había traído el embarazo, la concepción y el embarazo de este hijo, había traído dolor emocional en el alma a la madre, y por eso dijo, le voy a poner un nombre nada grato. Jabes significa dolor y también puede significar lugar seco. Es de la misma raíz hebrea. Imagínense, si para nosotros ahora es importante elegir bien los nombres de nuestros hijos o que nuestros padres hayan elegido bien nuestros nombres, en el Antiguo Testamento era mucho más importante porque ellos tenían una enseñanza de que el nombre determinaba en buena medida el futuro de la persona. Por eso buscaban muy bien los nombres. Por esta mujer, desahogando su amargura, su desear a este hijo, y como dice, bueno, al fin y al cabo ya lo tuve, pues ni modo, pero me ha traído tanto problema y tanta aflicción y tanta angustia que le voy a poner Jabes. Y este niño, sin duda, cuando comienza a crecer y sus compañeros le preguntan cuál es su nombre, tenía frustración, sentía algún resentimiento, porque le decían, ¿cómo te llamas? Me llamo Dolor. ¿Dolor te llamas? Bueno, si querés me puedes decir lugar seco también. Bueno, tal vez no lo diría con esa satisfacción o con esa libertad, pero dolor y lugar seco. Yo estoy seguro que si hubiera existido los derechos humanos, Jabes se hubiera ido a quejar con los derechos humanos con su madre por haberle puesto Jabes. Hoy, ¿sabe que muchas personas se cambian el nombre y se han cambiado apellidos? Y en alguna medida se han sentido un poco incómodos con sus padres para decirle, aunque no se lo digan, con el hecho de cambiarse el nombre. Yo conozco varias personas, conozco algunos hermanos, hermanas incluso, que se cambiaron el nombre y el apellido. Y aunque sea que no varíe mucho, pero se oiga mejor. ¿Cómo se llama? Perdón si alguien se llama así, pero es el ejemplo que voy a dar. ¿Cómo se llama? Gregorio. ¿Y cómo quiere ponerse? Gregory me quiero poner. Ya suena mejor, ¿verdad? Suena más bonito. ¿Cómo te llamas? Antonio. ¿Y cómo te quieres poner? Anthony. Se oye mejor. Hoy se puede. Ahora, lo que sí duele es cuando alguien se cambia el apellido. ¿A quién le va a doler? Al padre. Al padre. Se puede cambiar el apellido. Entonces, Jabes no podía cambiarse el nombre. Jabes no podía cambiarse el nombre. A él le hubiera gustado que le hubieran puesto nombre de los patriarcas que Dios usó de gran manera. Isaac, que significa risa, alegría. O que le hubieran puesto Abraham, que significa padre de multitudes. O que le hubieran puesto otro nombre hermoso, ¿verdad? Todos los nombres que terminan con él, como Daniel, Manuel, todos los él, la palabra él es la abreviatura de Dios. Emanuel quiere decir Dios con nosotros. ¡Qué hermosos nombres! ¡Ah, qué hermoso nombre! Pero no. Sin embargo, Jabes, ahí vamos a ver el primer punto del mensaje. Jabes no se acompleja, no se desanima, ni acepta, por así decirlo, su situación, ni el desánimo por su nombre. Esto es una gran lección de fe para nosotros hoy. Muchos de nosotros nacemos con desventajas, más que en otras familias.
Muchos de nosotros o algunos han nacido en desventaja. Quizá no está el padre, ha nacido sin padre. Quizá nace en situaciones de mucha escasez. Nace en situaciones donde ha habido una tradición, por decir algo, de adulterios, de borracheras, de pleitos, y eso viene sobre la familia. Y pareciera ser que todo está destinado a que el niño que está naciendo en esas circunstancias, con un padre alcohólico, o con una madre con este problema, o con una familia con todo un historial de tristeza, de desgracias, no importa que se haya nacido así, hay esperanza. Jabes se dio cuenta de que no importaba ese nombre horrible que le había puesto su madre. No importaba que su madre era una madre que emocionalmente estaba dolida. Él pudo ver que con Dios las cosas pueden cambiar. Y él, un hombre de fe, se volvió a Dios e hizo una oración sencilla, pero muy poderosa. Vamos a ver una por una de las peticiones, porque es una oración con varias peticiones dentro de la misma oración de Jabes. Primero lo que hace Jabes es invocar a Dios. Versículo 10 en la Nueva Versión Internacional. Jabes le rogó al Dios de Israel, es decir, lo invocó, le rogó, le suplicó. Fue de lo más profundo del corazón, como diciéndole: Señor, mis hermanos me superan, mis hermanos tienen mejores nombres, yo no soy realmente el preferido, ni siquiera estoy al nivel de mis hermanos, mi situación no es buena, pero yo me vuelvo a ti, yo te ruego a ti, yo voy a suplicarte a ti. Y nosotros ahora tenemos la ventaja de saber que cuando alguien invoca el nombre del Señor y clama el nombre del Señor, Él escucha. Nosotros hemos oído lo que el mismo Dios le dijo a Israel, a pesar de sus errores, a través del profeta: clama a mí y yo te responderé. Si yo invoco el nombre del Señor con todo el corazón, Él me va a responder. Él lo hará. No vea sus circunstancias nuevamente. No vea todo lo que ha rodeado. Vuélvase al Señor. Invoca el nombre del Señor. Y en el versículo 10, en la segunda parte, ¿qué le dijo? Bendíceme. Sencillo. Bendíceme. Para ellos estaba claro que la bendición de Dios era un poder sobrenatural que influía en todo lo que iba a hacer, que iba a fructificar lo que iniciaba, que todo lo que hiciera le saliera bien, que iba a enderezar su camino. Entonces él le dijo: Señor, bendíceme, bendíceme. Sencillo. Usted pudiera decirle muchas veces al día: bendíceme, Señor, bendíceme en lo que hago, bendíceme en lo que voy a emprender, bendice mi familia, bendice mi salud, bendice mi fuerza, bendice a mis hijos, bendice a los hijos de mis hijos que vendrán. Bendíceme, Señor. No es malo ni es pecado pedirle al Señor que nos bendiga. A veces tenemos miedo o decir: es que voy a pedir mucho. No, si de corazón le dice: bendíceme, el Señor hará algo. Porque el que busca la bendición de Dios, realmente el Señor no le añade dolor y tristeza. Ya en Proverbios 10:22 dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. No es ser egoísta el decir: bendíceme. Jabes le dijo al Señor así. Mire la otra petición que hace dentro de la oración del capítulo 10. Y ensancha mi territorio. Petición concreta, sencilla, directa, pero humilde y de corazón. Al decirle ensancha mi territorio,
Está diciendo, Señor, bendíceme y ensánchame en la influencia, bendíceme y ensánchame en todo lo que voy a hacer, agranda, multiplica lo que yo haga en el trabajo, multiplica y ensánchame. Si me van a dar un pedazo de herencia, ensánchame y bendíceme. Si voy a emprender esto o lo otro, por favor multiplícalo. Ensancha mi descendencia, ensancha la obra que voy a hacer. Tú multiplícala, ensancha mi territorio. Aquí no solo se refiere a un territorio físico, se refiere a su descendencia, se refiere a su familia, se refiere a su futuro. Ensancha, bendíceme lo que voy a hacer. Podemos decir, Señor, lo que voy a emprender, bendícelo, ensánchalo, multiplícalo. ¿Sabe que nuestro Dios es un Dios multiplicador? Cuando Él bendice, multiplica. Cuando Él bendice, no suma, multiplica. Por eso cuando uno ve en la Escritura, cuando bendijo siempre a la primera pareja, después a las demás familias, Él les dijo, los bendigo. Y después de bendecirlos dijo, multiplíquense. Cuando Dios bendice, multiplica. Eso significa ensanchar. Y la multiplicación se refiere no solo a cuestiones de tipo material, se refiere a cuestiones espirituales. Usted ve la palabra multiplicar en el Nuevo Testamento cuando dice que la gracia de Dios se multiplique en ustedes, que la paz de Dios se multiplique en ustedes, que la bendición de Dios se multiplique. ¿Cuántos quieren que Dios les multiplique las bendiciones? Pocos quieren. No, hombre, debemos decirle al Señor que Él multiplique sus bendiciones. Así le pidió Jabes, el que se llamaba dolor, el que se llamaba lugar seco. La tercera oración dentro de la oración del versículo 10 le dice, ayúdame. Así dice la NBI. La Reina Valera dice, pon tu mano sobre mí. Lo que quiere decir es, bendíceme. Es decir, ayúdame. La mano del Señor, la diestra del Señor significaba la ayuda. Ayúdame, ayúdame. Parece muy sencillo. Parece como que es una oración sin fuerza, pero no. Ayúdame, Señor, sin tu ayuda, sin tu favor, sin tu ayuda no puedo hacer absolutamente nada. Ayúdame, ayúdame. Cuando lo decimos con el corazón y de manera sencilla, la respuesta la vamos a tener. Mis queridos hermanos, nadie triunfa por sus propias fuerzas, dice la Escritura. Triunfamos y vencemos porque la ayuda del Señor está sobre nosotros. El brazo de ayuda del Señor está sobre nosotros. Sí. Todos los salmos es decir, Señor, ayúdame. Usa otras frases, pero se refieren a la misma petición. Tu mano me ayude, me levante, me sostenga. Tu mano esté conmigo. Cuando la ayuda del Señor viene sobre nosotros, las bendiciones vienen sin tanto esfuerzo, sin tanto afán. Es la ayuda del Señor. Es el que nos está ayudando y apoyando. Vean lo que dice la siguiente petición dentro de la misma oración. Líbrame del mal. Líbrame del mal. El mal es una fuerza negativa, contraria, de oposición a la vida del pueblo de Dios. El mal es una fuerza que se puede personalizar en las fuerzas del diablo opositoras, las fuerzas malignas, la fuerza del mundo que es contraria a la voluntad de Dios. Ese mal es una fuerza contra nosotros. Entonces le dice, Señor, por favor, líbrame del mal. Es correcto decirle, Señor, líbrame de toda clase de mal. Eso ya está en la misma oración del Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él le dice a sus discípulos,
Deben de orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad así como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No nos metas en tentación y líbranos del mal, del maligno. Cada día usted debe orar sobre su vida, sobre su familia, sobre sus hijos. Señor, líbranos de toda clase de mal, líbranos del maligno. Pero agrega esta verdad: para que no padezca aflicción. Mis queridos hermanos, si bien es cierto el sufrimiento y las pruebas son parte de la vida cristiana y parte de los procesos del crecimiento en la vida cristiana, no debemos de creer que siempre tenemos que estar ahí padeciendo aflicción. No. El Señor nos puede dar tiempos de refrigerio. El Señor nos puede dar tiempos donde no tenemos aflicción. Es justo y es correcto orar: Señor, líbrame de todo mal para que no padezca aflicción, para que no padezca angustia, para que no padezca temor, para que no padezca ansiedad. Señor, líbrame de toda clase de mal. Es legítimo hacer, pero a veces no oramos nosotros así. Más bien aguantamos la prueba, y está bien aguantar con paciencia y con fe, pero no siempre debe orarse así. El diablo nos quiere hacer creer que siempre tenemos que estar aguantando y aguantando y aguantando. No, está bien un tiempo. Nosotros vemos que Dios es bueno y da treguas, y da reposos, y da refrigerios. Pidámoselos para que no padezca aflicción. Aunque nosotros no hemos orado quizá muy seguido de esa manera, en la práctica nosotros no vamos a pedir a propósito que vengan situaciones difíciles. Nadie, por ejemplo, vamos a ver, ningún cristiano puede orar de esta manera. No creo que haya orado algún cristiano así: Señor, dame sufrimiento. ¿Cree usted que hay algún cristiano que ore así? ¿Verdad que no? Es cierto que el sufrimiento purifica, es cierto que el sufrimiento educa, nos hace humildes, pero que venga de Él y que sea con propósito. Pero usted no lo va a pedir. En su sano juicio no lo va a pedir. No va a pedir. Usted, estoy seguro que va a estar de acuerdo conmigo. Ningún cristiano habrá hecho esta oración: Señor, dame pobreza. Aleluya, dame pobreza, Señor. Nadie ora así. Jamás. Usted no lo haría con sus hijos: Señor, dale pobreza a mi hijo, dale pobreza. No, no, no. Tampoco pida usted pobreza, jamás lo pide así. Entonces, es correcto decir: Señor, líbrame de todo mal para que no padezca aflicción. Es cierto que Dios permite periodos de escasez, es correcto, para que dependamos de Él. Pero la voluntad de Dios en general no es la miseria. No, hay que pedirle al Señor. Nadie ha pedido así. Alguna jovencita no puede decir: Señor, dame un esposo terrible. No, al contrario, le pide: Señor, dame un esposo precioso, que ame al Señor, que sea trabajador, que sea inteligente. Y si tiene un poquito de dinero, Señor, está bien. Seamos sinceros. Sí, usted no va a orar para que su hijo se case con el que esté en la desgracia, en la miseria. No, no. Entonces, si en lo natural actuamos así, en lo espiritual no podemos jactarnos de otra manera. Ningún varón va a pedir, cuando se va a casar: Señor, dame una mujer conflictiva, de aquellas que me dominen a mí. No. Va a pedir: Señor, dame una mujer mansa, una mujer comprensiva. Uno pide todo, ¿verdad? Ahora, si ya no le sale a uno así, de todas maneras hay que darle gracias al Señor. Pero Jabes pidió de corazón y de manera sencilla. Llevaba todas las de perder,
todo estaba en contra de su vida. Y oiga lo hermoso que se nos dice en la última parte del versículo 10. Léalo conmigo. Y Dios le concedió su petición. Y Dios le concedió su petición. ¿Qué petición? Lo bendijo, ensanchó su territorio, lo ayudó, lo libró del mal para que no padeciera aflicción. Y lo hizo el hombre más ilustre de sus hermanos. Veamos la primera parte del versículo 9. Léalo conmigo. Jabes, ¿qué dice? Fue más importante que sus hermanos. Cuando su madre le puso nombre, aquel nombre que ya vimos, ¿verdad? Qué nombrecito, ¿no? Pero él llegó a ser de todos los hermanos, él llegó a ser el más ilustre, dice la Reina Valera. Él llegó a ser el más importante y era el que tenía un nombre que le deparaba un futuro de desgracia, ruina, miseria, dolor, sufrimiento, esterilidad, lugar seco, dolor, te va a ir mal. ¿Sí? Pero él con una oración de corazón sincera, sencilla, específica, le concedió la petición y al final de la historia de su vida, él fue el más ilustre que todos sus hermanos que tenían mejores nombres que él, que tenían más el favor de su madre o de su padre, aunque no se menciona acá. Él fue más ilustre porque se volvió a Dios, porque invocó el nombre del Señor y porque le pidió: pedid y se os dará. ¿Cuántos vamos a pedir? ¿Cuántos vamos a hacerlo de manera sincera, con oraciones sencillas como estas? Y mire, Dios recompensó tanto a Jabes que hoy en pleno siglo XXI, comenzando con el siglo XX, en la última parte del siglo XX y siglo XXI, su oración se hizo mundialmente famosa, conocida. Se escribió un libro que se llama La oración de Jabes. Y esa oración, todo creyente por lo menos ha oído de la oración de Jabes, que estaba escondidita allí en el primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Hasta hoy estamos hablando y recordando la oración de aquel hombre, porque hizo una oración muy efectiva por la sencillez, por ser directo, porque fue humilde, porque se aferró al Señor. Pónganse de pie, por favor, mis hermanos. Así que, si aplicamos eso a nuestra vida, aunque no seamos bien recibidos, aunque alguien no sea más que rechazado, aunque alguien quiera ser marcado, menospreciado, incluso por su familia, si se vuelve a Dios y le pide de corazón, Él cambiará su vida. Él cambiará su historia. ¿A cuánto le cambió la historia a Jesús en su vida? Jesús vino para cambiar nuestra historia. La historia de desgracia, de miseria, de ruina. Cristo ha cambiado nuestra historia. Y Él puede cambiar la historia suya, no importa que sea la historia más triste, más desconsoladora, la historia más desanimadora. El Señor puede cambiarle una historia importante, ilustre, al final de su vida, porque creyó, invocó el nombre del Señor y oró. El escritor de este libro, por mucho tiempo lo hizo él y lo recomendó. En un cartelito dice: escriba la oración de Jabes. No para solo ser repetitivo ni nada, sino para que le recuerde
que no importa su condición, no importa su nombre, no importa de qué familia vino, no importa dónde nació, no importa qué desventajas tenga, si usted ora, el Señor puede cambiar su vida. Cuando terminé de leer el libro, yo le compartí a mi esposa y ella inmediatamente me dijo, hagámoslo del cartelito. Y ese cartelito permanece en nuestra casa, en la entrada a la sala, en el comedor, en nuestro cuarto, en el pasillo, en el cuarto de nuestras hijas. Ahí está la oración de Jabes. Bendíceme, ensancha mi territorio, ayúdame, líbrame del mal para que no padezca aflicción. Solo para recordar, yo les animo a que lo hagan, para que oremos y recibamos la bendición del Señor. Oremos un momentito, esta es la oportunidad para que usted también pida al Señor y que haga una oración efectiva, sencilla. Oremos un momentito. Padre, bendice a tu iglesia. Bendice a las madres que están aquí. Bendice a los padres. Bendice a los hijos, a las hijas. Bendícenos con las bendiciones de Cristo hacia nuestra vida. Ensancha nuestro territorio. Ensancha nuestra influencia de bendición hacia otros, hacia nuestras generaciones. Ayúdanos en todo lo que hagamos, Señor. Y por favor, líbranos de toda clase de mal, violencia, robos, accidentes, estafas, engaños, mentiras, calumnias, toda clase de mal, líbranos, Señor, para que no padezcamos aflicción. Ya Cristo recibió toda la aflicción, ya Cristo recibió toda maldición para que nosotros fuéramos bendecidos. Gracias, Padre. Y así como concediste la petición de Jabes, concede nuestras peticiones hoy. Sana al que está enfermo, Señor. Levanta al que está caído. Fortalece al que está desanimado. Renueva el gozo y la alegría al que está triste. Dale fe al que está batallando con la incredulidad. Manténnos sanos, Señor. Renueva nuestra salud. Te necesitamos. Permítenos terminar nuestra carrera con gozo, con alegría, porque tú viniste para cambiar nuestra historia. Gracias de todo corazón por este servicio de acción de gracias, de culto a ti y por la iglesia que se ha hecho presente. Que nos volvamos a ti siempre, una y otra vez. Que nos volvamos a ti una y otra vez. Gracias por habernos escuchado y gracias porque en fe creemos que nos lo has concedido. Sí, Señor, como niños queremos creer que nos lo has concedido. Así sea, Señor, gracias. Si hubiera aquí alguna persona, alguien que por primera vez quiere ser salvo, quiere recibir a Jesucristo en su vida como Salvador, necesita que Dios cambie su historia, que ha sido una historia de dolor, de tristeza, de muchas cosas difíciles. Aunque sea muy difícil, el Señor le ama, el Señor quiere salvarle, el Señor quiere darle una nueva vida y quiere ayudarlo en todo. Si alguien está aquí entonces por primera vez queriendo aceptar a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, ahí donde está, diga conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados, de la vida alejada de ti.
sálvame. Entra a mi corazón. Yo creo que resucitaste de los muertos y hoy te confieso como mi Señor y te acepto como mi Salvador. Gracias, Jesús, por amarme y salvarme hoy. Amén.